Vale. Me da la impresión que presentarte es completamente innecesario. Vale. Como dice mi hija, eso es innecesario. Pero bueno, Juan Miguel de Pablo Urbán es psicólogo clínico y, bueno, voy a contar una cosa. Cuando digo cuando se abrió las disposiciones transitorias para la especialidad de psicología clínica, ¿qué año puede ser? ¿2000? 2001. Juanmi fue el primer psicólogo en Andalucía que presentó los papeles. Pero por una razón. Porque me iba a Costa Rica y no había abierto el plazo y lo tuve que llevar antes, vamos, porque si no me cogía fuera. Aunque no te hubieras ido, hubiera sido el primero. Y quiero decir que, bueno, Juanmi, o sea, acabo de descubrir una eficacia enorme. Bien, entonces psicólogo clínico y psicoterapeuta acreditado. Es codirector y docente supervisor de cooperación, que es el Instituto de Formación Sistémica aquí en Cádiz. Centro que fundó en el año 1996 junto con Antonio Redondo Vela. Es miembro fundador y secretario de la Asociación Andaluza de Terapia Familiar y Sistemas Humanos desde el año 91 y ha sido director desde el 94 de la revista Sistémica. 95, Juanmi. Empezó en el 94 y soy director en el 95. Primera revista de terapia familiar y enfoque sistémico en Andalucía. Quiere decir que él hizo la revista antes que la revista de la Federación de Terapia Familiar, Mosaico, antes, varios meses, por lo cual había personas que estaban muy picadas. Es autor de numerosos artículos en revistas especializadas y de los libros que ya hemos nombrado. Gracias. Y chirigotero ilegal, ya que por aquello. Tengo un compañero de la chirigota que no diga que esto no. Bueno, buenas tardes. Antes de empezar quiero daros la más calurosa bienvenida. Es un verdadero placer para mí estar hoy aquí acompañado de tanta gente querida, porque son todas caras conocidas, y aquí no hay nadie extraño, no ha venido ningún extranjero, ni nada por el estilo. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Asociación de la Prensa de Cádiz que nos haya cedido este estupendo salón de actos, aunque hayamos tardado un poquito en entrar, y como no podía ser menos, a Carmen Calvo, que no sé si sigue por ahí, por ayudarme a las gestiones para dar celeridad a que hoy estemos aquí. De igual forma quiero expresar mi agradecimiento y mi eterna deuda a mis acompañantes en la mesa, feliz de que hayan reservado esta tarde de viernes para no dejarme solo, ayudarme con sus miradas y sus palabras en este trance siempre complejo y por supuesto por estar dispuestos sin reserva cuando les pedí su colaboración. A Nuria, mi amiga desde hace tantos años, fundadora y presidenta de la Asociación Andaluza, por hacerme maestra de ceremonias y presentar este acto. A Hans, por estar siempre dispuesto a ayudarme con mis publicaciones, a leer pacientemente mis borradores y hacerme 1000 sugerencias precisas con las que mejorar el texto final. Y a Sebastián por respaldar mis iniciativas, regalarme sus impresiones sobre mi trabajo y por leerme bondadosamente lo que no siempre es fácil. Ahora especialmente quiero dar las gracias a mi querida Pilar Cabrera. ¿Dónde está mi querida Pilar Cabrera? Levanta la manita, Pilar. Ella que está ahí. Por poner sus manos y su alma en los preciosos grabados que dan luz, arte y sentido a las dos portadas de este libro. Es una pena porque lo puse ahí para que saliera y no ha salido, para que saliera solamente tu grabado sin el libro. Sus obras, sugestivas y personales, invitan a mirar más allá de lo concreto, a dejarse llevar por los latidos de la emoción, atrayendo nuestra mirada de una forma que ninguna otra imagen hubiera conseguido. A Antonio Redondo, mi socio, mi novio, mi amigo, mi esposo, por soportarme y compartir tantos años de trabajo en común en nuestro Instituto de Formación en Cádiz, Cooperación, y a todas las alumnas y alumnos que nos han acompañado y enseñado en estos casi 30 años, ayudándome a alumbrar nuevos caminos. Quiero agradecer a mis pacientes por enseñarme a buscar
más allá de lo aparente y permitirme acompañarles sosegadamente, dejándome estar presente en sus más complejas tormentas y en los serenos bálsamos de la esperanza. Y por último, quiero agradecer a mi familia, a mi esposa Victoria y a mis hijos por soportar pacientemente mi actitud absorta y mis autoexilios, mis torpezas y mis desvaríos, cada vez más. No voy a contar toda la lista de desvaríos que están últimamente soltando. Bueno, dicho esto, como los Oscars, ¿no? Dice, gracias a esto todo el mundo, venga ya, vete. Antes de tomar una copita, que por cierto, después de esto podemos tomar una cerveza, un aperitivo, una invitación, que nos vamos a tomar en la Flaca de Cádiz, etcétera, etcétera. Voy a entrar un poco en lo que yo quiero contaros. Bueno, en primer lugar quiero comentaros que encontraréis, qué vais a encontrar en estos libros. En Rastros y Huellas he recopilado aquella parte de mi trabajo clínico que ha tenido una proyección pública y que se compone de 2 volúmenes. En el segundo tomo, que se subtitula Huellas, he reunido todos los artículos sobre psicoterapia que he publicado en diferentes revistas o en obras colectivas desde el año 96. Y en el primer tomo, subtitulado Rastros, del que ha hablado más Hans, se recoge mi participación profesional en redes sociales en los últimos 3 años. En este, además de incluir los posts que he publicado en Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, he realizado un análisis detallado y una reflexión crítica sobre las diferentes temáticas abordadas en los diferentes capítulos. Masculinidad y paternidad, feminidad y maternidad, que es la parte de mayor extensión, ocupa prácticamente la 4ª parte del texto, porque tenía un débito, escribí sobre masculinidad y en los cursos me decían alumnas y la mujer aquí, ¿cómo es? En el caso de lo femenino. Y entonces me esmeré y la verdad que fue apasionante, y entonces casi la 4ª parte del primer tomo está dedicada a feminidad y maternidad. Es un trabajo muy bonito. Sí, educación y crianza, pareja, vejez, ética, movimientos sociales e ideología, procesos de psicoterapia, psicodiagnóstico y medicalización en salud mental, etc. Son capítulos independientes que pueden ser leídos al gusto del lector, es decir, no tenéis que leer el libro entero para nada. Podéis coger un capítulo y si os aburrís después os vais a otro. Y se acompañan con un compendio de notas a través de códigos QR, como cuando vais a un restaurante y cogéis para ver la carta, solo que esas notas finales os llevan a entrevistas, todas en la red, páginas web, artículos periodísticos, que es una forma que os permite ampliar ciertos contenidos con otras personas que hablan sobre el tema, ¿no? Bueno, entrando en harina, quiero comentaros que cuando preparaba la pasada semana esta presentación, me acordé de algo que leí del escritor mexicano Juan Villoro, que ha publicado recientemente una hermosa obra que se llama La figura del mundo, una obra dedicada a su padre. El padre de Juan Villoro es Luis Villoro, que es un filósofo catalán, pero que se fue a México, y entonces ya el escritor Juan Villoro ya es mexicano, digamos, pero con ascendente de padre español. Bueno, cuenta Villoro que cuando era pequeño le preguntó a su padre, que entre otras muchas cosas era filósofo, a qué se dedicaba. Y el padre le dijo, estudio el sentido de la vida. Dice Villoro en su libro, mis compañeros de clase tenían padres comprensibles. Uno era piloto aviador, otro vendía alfombras en un conocido almacén. Otro más trabajaba en una fábrica de pinturas de aceite. Cuando llegaba mi turno de definir la profesión paterna, repetía como quien recita una sura del Corán. Mi papá estudia el sentido de la vida. Esta respuesta era recibida con el respetuoso silencio que provoca el sinsentido. Luego suscitaba otras interpretaciones. Mis amigos imaginaban que mi padre buscaba el sentido de la existencia en las cantinas bebiendo tequila al compás de los mareos. Bueno, esto viene a cuento, esta historia bien es muy bonita, recomendable el libro 100%, ¿vale? Porque me hizo recordar algo que mi padre me decía a menudo ante ciertas circunstancias. Mi padre decía, Juanito, o Gorrión, pues es como me llamaba tú no sabes qué es la vida. Que a mí aquello no me parecía del todo justo, era un reto que mi padre partiera del hecho de que no había posibilidad de dar una respuesta por mi parte. Así que me dirigí a uno de mis profesores y le pregunté esa misma historia, bueno, ¿qué es la vida? ¿No? ¿Cuál es el sentido de la vida de alguna forma? El profesor, me imagino que algo estupefacto, no me acuerdo la cara que puso, pero me imagino ahora pensando lo que un niño con 7 años por ahí preguntara esto, me respondió, la vida es el transcurso de los días a través del tiempo, o algo así. Yo me lo aprendí. Satisfecho regresé a mi casa y comuniqué a mi padre el resultado de mis pesquisas.
Mi padre escuchó mi revelación y sonrió, no dijo nada. Ahora, casi 60 años después, he descubierto que ando aún indagando las respuestas a esa pregunta. Resulta que al final mi padre, un hombre humilde, de profesión albañil, siempre ejerció de filósofo silvestre. Le gustaba reflexionar sobre cosas diversas. Un amigo de infancia lo recuerda aún y me dice: tu padre es una persona muy interesante, una persona sabia. Son las cosas que los otros pueden ver y que uno tan cerca ni se percata. ¿A qué viene contaros esta historia? Quizás a que me descubro en esta provecta edad interesado por ir más allá de los objetos, de las ideas, de los sujetos y de las apariencias. Esa pregunta que sembró mi padre es un motorcito interno que se activa constantemente en la búsqueda de respuestas. A estas alturas tendré que agradecer a mi madre por su empeño en que estudiara y a mi padre por obsequiarme preguntas sin respuesta. El caso es que tras publicar el ciclo de Andro, por cierto, una buena noticia, para el mes próximo se publica traducido al italiano, que es una cosa bonita. Bueno, tras publicar el ciclo de Andro me descubrí interesado en lo que se ha definido como filosofía social, es decir, aquellos estudios sobre el pensamiento en torno al comportamiento humano, a las relaciones sociales y a las influencias de lo social, disciplina que comparte lugares comunes con la sociología, la antropología o la psicología social. Analizar las consecuencias de lo social, de cómo las imposiciones de los modelos sociales dominantes afectan a los individuos, de cómo las ideologías hegemónicas imponen hábitos, normas y reglas, que en muchos casos funcionan a la contra de las necesidades y deseos individuales, es un trabajo apasionante. Por ejemplo, el modelo hegemónico de masculinidad empuja a los varones a mostrarse preferentemente duros e insensibles, privándoles de toda la ventaja de la expresión emocional de la ternura, la tristeza o el dolor. Dice Juan Villoro que su padre solo le besó una vez en toda su vida al cumplir 21 años. Este sería un ejemplo claro. ¿Por qué un padre puede mostrar dificultades para besar a su hijo? Cuando trabajé en el libro que hoy presentamos, hice este mismo análisis en el ámbito de lo femenino y de lo materno. Y aquí caben otros ejemplos curiosos. ¿Por qué la mujer, cuando queda embarazada, no tiene permiso social para expresar sus dudas y dilemas sobre su maternidad? Sus conflictos sobre las cosas que puede estar sintiendo, sobre el dolor por las cosas que siente que habrá de dejar a un lado en su vida. ¿Por qué ha de ocultar la zozobra y las ansiedades que genera la maternidad en la mujer, este seísmo íntimo, y ha de aparentar un éxtasis de máxima felicidad y completud? ¿Cómo hacer esto sin sentirse una madre abyecta? La gramática moral, es decir, el conjunto de normas y reglas que heredamos al nacer, establece los límites de lo bueno y lo malo, de lo admitido y lo excluido. Nos informa de aquello que debe ser apartado por no ajustarse a la normalidad impuesta, de cómo deben ser los chicos o las chicas, los hombres y las mujeres, la pareja, la vejez. Ciertamente, no podemos subsistir sin una gramática moral porque sin referentes viviríamos en plena incertidumbre, algo que nos angustia sobremanera. Ahora bien, ¿cuántas de estas normas y reglas morales de nuestra moral con minúscula son mordaza, atadura y censura sin sentido? La moral con mayúscula, si se me permite usar el término en contraposición al anterior, hace referencia a aspectos muy medulares de nuestra existencia, respecto a la vida, a la dignidad, a la libertad, el amor y el cuidado del otro. La moral con minúscula, en cambio, se permite invadir nuestra vida y obligarnos a, por ejemplo, competir en los trabajos y en las relaciones, consumir, hiperconsumir, para no ser señalados como anormales o distintos, mantener relaciones líquidas donde no existe el compromiso ni la disposición a un desarrollo y crecimiento común, centrarnos en fortalecer un modelo educativo que sostenga la economía de mercado en la que vivimos, esforzarnos por mantener cuerpos normativos, ocultar los deseos y las sexualidades diferentes o alternativas a lo fijado como normal, lo heteronormativo. Pero si estos ejemplos que son conocidos por todos nosotros, ya sea en lo religioso, en lo cultural, en lo socioeconómico, en lo profesional, nos impresionan, no nos espantemos cuando observamos las nuevas imposiciones de la cultura posmoderna. Por ejemplo, la exaltación y promoción de la cultura de la cancelación, propugnando invisibilizar nuestra historia, ocultando nuestros errores y crímenes, como cuando queremos recortar en la foto el personaje que abochornó a nuestra familia. ¿De qué sirve silenciar las historias, borrar los nombres y reinterpretar la historia? Otro aspecto,
la confianza en el transhumanismo, es decir, en la idea de que el cuerpo no existe, que podemos ser inmortales gracias a la ciencia y a la tecnología, no hay ataduras corporales, podemos trascender la biología y el sono. La creencia de que podemos construir cualquier identidad, en cualquier relato, puedo ser hombre, mujer, animal, inmortal, si así lo queremos, obviando la importancia de lo corporal, la biología y los correlatos neuroquímicos que nos constituyen. O la fantasía radical de parte de la posmodernidad que sostiene que cualquier realidad puede ser construida, que podemos borrar lo que somos y recrearnos desde cero. ¿Podemos borrar acaso los abusos y maltratos recibidos en nuestra infancia? ¿Podemos jugar a que renacemos sin heridas ni cicatrices? Los ejemplos que he señalado son solo algunas de las posibles imposiciones de lo social en estos nuevos tiempos. En todos estos casos se nos impone la ocultación de partes importantes de nosotros mismos, de nuestros deseos y necesidades. De ahí que me gusta insistir en la idea de que todos y todas vivimos con partes importantes de nosotros dentro del armario. Es decir, que permitirnos vivir en libertad y expresarnos en toda nuestra realidad, salir del armario es un requisito imprescindible para la salud mental. Ahora, recordemos algo muy importante. ¿Qué pinta la familia en todo esto? La familia tiene una función primordial y esencial porque funciona como un filtro, como un arelo, que puede amplificar o atenuar estas imposiciones de la gramática moral, en concreto de lo que hemos dado en llamar moral con minúscula. Una familia puede acrecentar la presión de determinados preceptos, por ejemplo, religiosos, a saber, la culpa inherente al incumplimiento de determinadas normas, sobre el aborto, sobre las relaciones sexuales fuera del matrimonio, sobre la abstención de comer carne en cuaresma, etc. Otras familias pueden, por el contrario, atenuar estas presiones de lo social y basta con que estos hábitos o reglas sociales sean incorporados con flexibilidad y puedan ser cuestionados y revisados, que los hijos e hijas puedan librarse más fácilmente de las culpas derivadas del incumplimiento de ese tipo de reglas. Llegados a este punto, quiero recordar que las personas que acuden a psicoterapia suelen llevar en su interior una lucha constante entre la lealtad a esas normas de lo social, aquí incluimos evidentemente las lealtades a los deseos explícitos o tácitos de nuestros padres sobre lo que debemos ser, hacer o dejar de hacer. Y, en contraposición, la lealtad a nosotros mismos, a nuestros deseos de responder a las necesidades individuales de crecimiento emocional y social. La psicoterapia se convierte en el espacio ritual de la transición y del cambio, de la posibilidad de poder hacer determinados movimientos. Por ejemplo, poder contar con un espacio crítico y reflexivo donde analizar estas presiones presentes en nuestra vida y en nuestro entorno social, la familia, los amigos, la iglesia, la empresa y las organizaciones a las que pertenecemos. Facilitar la rebelión contra las imposiciones de todos esos sistemas. Esta rebelión incluye la necesidad de poder expresar los propios deseos, ejercer la agresividad instrumental necesaria para tomar el propio camino y defenderlo. Decir no, estar dispuesto a decepcionar a los otros, estar dispuesto al exilio, que es el resultado de esto. Alimentar la resistencia íntima, como diría José María Esquirol, a las presiones sociales y familiares sobre cómo es y cómo debe ser el mundo y cómo debe ser nuestra estancia en él. Estar dispuesto a la transgresión de las normas derivadas de esa moral con minúsculas. Aquí se precisa que cada sujeto tenga la libertad para, por ejemplo, negarse a asistir a la paella familiar del domingo, a las pretensiones de nuestros padres sobre cómo es el mundo y cómo debemos vivirlo. También negarse a aceptar acríticamente lo que se nos sugiere desde las modas sociales o desde las disciplinas profesionales, a ser activamente disconformes. Por eso, la norma moral que nos conforma y nos deforma requiere de un análisis serio. Para este análisis se precisa no estar demasiado encajado en un modelo social. Es decir, que si solo conocemos una cultura y una lengua, nuestro mundo está restringido y limitado a esa cultura y a esa lengua. Por todo esto es tan importante vivir en las fronteras, denominación que aparece en el título del libro, donde lo explico de la siguiente forma. Porque habitar estos espacios facilita el surgimiento y mantenimiento de posiciones críticas, antitéticas y desprejuiciadas. Son esas zonas de incertidumbre natural, las que en algunos momentos me inquietaron o angustiaron, las que a la postre fueron el más fértil terreno donde cuestionar y romper concepciones y verdades establecidas. La ventaja de lo fronterizo consiste en hacernos vivir obligados a conciliar
confluir e integrar distintos criterios, distintas lenguas, diferentes concepciones del mundo. Lo fértil está inscrito en la obligada interconexión, en la inevitable integración de las diferencias. Cuando se nos mueve el piso, esta es una expresión que aprendí en Centroamérica, tierra de terremotos, entonces allí, cuando uno está asustado, se le tiembla el piso, ¿no? Pues eso, cuando se nos mueve el piso, cuando todo tiembla, buscamos siempre una mano. Como cuando éramos pequeños, un asidero donde sentir refugio y calma, seguridad y certeza ante nuestra vulnerabilidad y fragilidad. Empezamos buscando la mano de mamá o de papá cuando éramos pequeños, después buscamos la mano de nuestra pareja o de nuestros hijos, y en otros casos buscamos la mano del profesional, del médico, del sacerdote o de la psicoterapia. Un lugar donde aparcar por un ratito la angustia y la zozobra. Dice Esquirol que somos juntura precaria a la intemperie, porque es nuestra situación fundamental, reflejo de nuestra vulnerabilidad y fragilidad, de nuestra herida profunda como especie. En parte, por esta misma fragilidad, no queremos cuestionar lo que se nos impone, porque esa gramática moral, esa especie de moral con mayúscula y con minúscula, es útero, cápsula y escudo ante la incertidumbre, me siento protegido. En el otro extremo, y para huir de esta visión medular que nos otorga el hecho de ser humano, existe una ficción prometeica en el hombre y en la mujer, una fantasía omnipotente, especialmente en el siglo XXI. Recordemos que el mito de Prometeo tiene componentes diversos. Tiene un componente mesiánico porque es un personaje que está dispuesto a robar el fuego de los dioses para entregarlo a la humanidad. Es decir, en su accionar está dispuesto a la desobediencia por conseguir lo que entiende justo, dar el fuego a los hombres, lo que implica darle herramientas para tener calor, seguridad y conocimiento. Pero Prometeo también presenta otra cara. Prometeo es castigado por desobedecer a los dioses y por querer suplantar su lugar. De hecho, Prometeo crea una figura humana desde el barro, de la misma forma que Dios crea al hombre en la Biblia. La ficción prometeica, que es una posición de extremo narcisismo, nos obliga a apostar por la ciencia y por la tecnología como medio para alcanzar la inmortalidad. Las cremas antiedad, la cirugía, los tratamientos de belleza. Esta posición narcisista y egocéntrica hace filigranas para invisibilizar nuestra condición humana, nuestra mortalidad. La omnipotencia es un delicado síntoma de la humanidad actual. Melit, que es otro filósofo catalán, dice que para eludir la finitud creamos artefactos símbólicos. En el libro propongo la necesidad de una posición ética, por supuesto inexcusable para los profesionales de la psicoterapia, y me explico. La posición ética implica, a diferencia del criterio moral, el riesgo personal de tener que dirimir en cuestiones múltiples qué aspectos de la moral social impuesta no son saludables ni facilitan el crecimiento del individuo. Propongo una ética del reconocimiento, una ética del respeto, que prioriza el cuidado del otro, la mirada atenta. Solo hay ética si existe transgresión, dice Mel, y estoy de acuerdo. Estoy hablando de priorizar la presencia de un espacio crítico que nos permite observar el mundo y el dolor de nosotros y actuar en consecuencia. Solo necesitamos ser reconocidos, ser validados en nuestras emociones, ser escuchados sin censura. Para resumir esto me adhiero a las palabras de Benedetti en un poema que dice: la única forma aceptable es excavar en uno mismo hasta encontrar el mar. Esto es parte de lo que busco. Una última historia para terminar. Cuando tendría como 7 u 8 años, me explicaron la regla de 3. A todos nos explicaron la regla de 3. Me pareció algo medio mágico, como si fuera Harry Potter haciendo un sortilegio. Que solo multiplicando esto por esto y dividiéndolo por lo otro se producía la solución al problema. Pregunté al profesor si me podía explicar aquello, que no lo entendía. Y volví a repetirme: multiplicas esto por esto y divides por esto. Y yo digo, ya, si eso me queda claro, pero no lo entiendo. Me lo volví a repetir otra vez, con una expresión que no presagiaba nada bueno. Como que me faltaba un hervor, que tiene una pedrada importante o algo así. Evidentemente no volví a preguntar. De mayor busqué explicármelo a mí mismo. Y no era tan complicado, a fin de cuentas solo es una regla analógica de proporcionalidad. Si esto es así, aquello es asado. Freud o Lacan hubieran disfrutado con esta historia. Para un hijo único, que vivió solo con su madre hasta la edad de 5 años, hasta que mi padre pudo regresar de la migración en Suiza, la única regla que existía era la regla del 2. Del 2, mamá y yo. La regla del 3 era importante,
porque la reaparición de mi padre en nuestra vida familiar supuso algo nuevo, entre la incomodidad y la esperanza. Ese extraño que venía a ocupar un lugar central era un mundo por descubrir, una montaña por explorar. Las preguntas de los niños son siempre honestas, ¿no? Las de ahora ya no sé, pero esas dos preguntas que os he contado lo eran. Y os voy a contar un secreto. Después de escribir un libro, después de hablaros en este acto, después de impartir un curso, cuando me quedo a solas en mi privada intimidad, veo a mi padre sonreír y tampoco ahora me dice nada. Muchas gracias.